Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Hoy vamos a estar compartiendo la enseñanza, la quinta palabra que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz. Varios personas, hermanos, me han mandado, ¿verdad?, ciertos comentarios de lo que hemos estado hablando precisamente de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Y qué bueno para aquellos hermanos que a través de lo que Dios nos está dando, ellos también están siendo alimentados, ¿verdad? Y conociendo realmente el trasfondo de cada palabra que Jesús dijo en la cruz. Oramos. Padre, seguimos en este acto de adoración a ti, Señor, dándote el honor, dándote a ti en todo tiempo la honra, la gloria, porque toda la gloria te pertenece a ti, Señor, y tú no compartes tu gloria con nadie. Y nosotros te traemos a ti el honor, la alabanza y toda la gloria, Señor. Y recíbela, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora rogamos que el Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones, esté despejando, Señor, de nuestras mentes, de todas dudas, Señor, que pudiese haber en nosotros. Que el poder de la palabra, Señor, esté quitando, Señor, todo aquello que estorba para no tener un crecimiento pleno en la solidez, en la madurez espiritual de tu bendita palabra, de tener esa riqueza, Señor, espiritual en nuestras vidas, Señor, y que en esta tarde el Espíritu Santo siga obrando, Señor, y nos siga llenando de tu gracia cada día. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que nos escuchan, nos miran a través de este medio, Señor, que así como aquellos que nos han comentado la bendición que ellos están recibiendo a través de estas enseñanzas, Señor, que el Espíritu Santo siga hablando, Señor, a los corazones, a las vidas. Y ese es el propósito de todos aquellos que tienen a bien a vernos, a escucharnos, el mensaje que es tu palabra, es con la bendición para ellos y para todos, que sean ellos bendecidos, restaurados, Señor, enriquecidos con la gracia de tu Santo Espíritu y tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dice Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es una palabra muy corta y muy sencilla, pero el trasfondo realmente de esta palabra tan pequeña, tengo sed. Si nosotros hacemos un recordatorio de todo el trayecto, el tiempo, las horas, los días, que desde que prendieron a Jesús y lo llevaron así detenido, ¿verdad? Todo ese trayecto, él estuvo sin tomar ni una Coca-Cola, no había agua, ¿verdad? Quien le diera al Señor. Y en la cúspide ya donde estaba siendo crucificado, él dijo, tengo sed. ¿Por qué se llegó a este momento? ¿Por qué? Porque la obra de Cristo se había consumado en ese momento. Y ahora el tema de esta tarde le puse por nombre la palabra
del sufrimiento. Como decíamos, todo el sufrimiento que Jesús estuvo pasando desde el momento que lo aprendieron. Y estas palabras fueron pronunciadas por el mismo sufrimiento de nuestro Salvador. Se dice que un poco antes de que Jesús inclinara su cabeza y entregara su espíritu, dijo estas palabras: tengo sed. Y el hecho de que esto se registra como igual como una de las 7 palabras de Jesús en la cruz, esto nos da a entender que se está tratando, o se trata más bien de una palabra, pero con un significado precioso, pero así profundo. Por eso decíamos al principio, tenemos que ver más allá esta palabra que Jesús dijo: tengo sed. Una palabra que fue guardada en el corazón, y una palabra que requiere una meditación, un escudriñar más profundamente, de una manera prolongada. ¿Por qué Jesús dijo tengo sed? Y la invitación es para escuchar, ¿verdad? Hasta el final, con un corazón dispuesto, decir al Espíritu Santo que nos hable por medio de la palabra. Y la pregunta es: ¿por qué siempre hacemos mucho énfasis en la palabra? Hemos enseñado y dicho muchas veces que la palabra de Dios es la única que tiene vida, y que cuando alguien escucha la palabra, cuando alguien recibe la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Está recibiendo vida espiritual. Por eso en lo personal hacemos énfasis mucho en cuestión de comer la palabra todos los días, de escudriñar la palabra todos los días, porque es la palabra que puede cambiar el corazón. Es la palabra de Dios que tiene el poder para guiarnos, para hablarnos, para revelarnos el carácter de Dios. Y cada vez que nosotros pasamos tiempo en ella, en la palabra, dice que recibimos vida espiritual. Y cualquiera que sea su respuesta, de que escuchar o no escuchar, esto marcará una eternidad al final. ¿Cuánta gente hoy en este tiempo le aburre escuchar la palabra de Dios? Pero muchas veces no se han dado cuenta que el despreciar, el escuchar la palabra de Dios, está marcando una eternidad, ya sea con Cristo o separados de Cristo. Y hemos visto en el trayecto de las 7 palabras, o de cada una de las palabras anteriores en el sufrimiento de Cristo, tiene mucho que enseñarnos, ¿verdad? Y yo creo que todas las palabras que hemos hablado, el Señor nos ha enseñado muchas cosas y nos ha dicho el principio, el por qué Él dijo todas esas palabras. Y hoy con la 5ª palabra también el Espíritu Santo nos dará el entendimiento. ¿Para qué? Para entender lo que Jesús estaba hablando. Por ejemplo, Jesús al entregar a María en la 3ª palabra y que dijo a María: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Aprendimos ahí que Jesús estaba rompiendo finalmente los lazos terrenales de la familia, porque Él ya no iba a estar en la tierra presente para ayudar, para alimentar, para darle a su mamá sustento. Y era realmente Cristo el que controlaba la situación y no María. Y el silencio de María, ella nunca dijo una palabra. Se dice que esto es una prueba de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Pero volvemos a la palabra que dijo: tengo sed. Y aquí habla por igual de una agonía física, pero también espiritual. Y la razón por qué Cristo sufrió el tormento del infierno, por qué tuvo Él que sufrir por nosotros, si Él no era el pecador. Los pecadores somos nosotros. Pero ¿por qué sufrió? Bueno, por nuestros pecados.
tuvo sed. ¿Para qué? Para que nosotros nos fuera posible no tener sed jamás. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo aquel que viene a Él y toma del agua que Él nos da, dice que jamás volverá a tener sed. Y Él dijo esa palabra, tengo sed. Podemos ver aquí la intensidad de los sufrimientos de Jesús. Mire, Él fue llevado, cuando lo aprendieron, fue llevado ante Caifás en medio de la noche para ser examinado, para ser enjuiciado, para ser condenado. Jesús estuvo hasta la madrugada y después de las horas, ya cansado de esperar todo ese tiempo, ahora dice que lo llevaron ante Pilato. Si nosotros empezamos a hacer cuentas, a imaginarnos el tiempo, las horas que Jesús lo anduvieron cargando así, y luego tras un largo juicio, ahora se les dio órdenes para que Él fuera azotado. Y a continuación, después que fue azotado Jesús, dice que fue llevado al otro lado de la ciudad, al palacio de Herodes. Y tras una breve comparecencia ante ese superior romano, enseguida fue entregado en manos de los brutales soldados. ¿Y qué hicieron los soldados con él? Se burlaron y lo azotaron. Y de nuevo fue llevado por toda la ciudad y de nuevo lo regresaron con Poncio Pilato. Y una vez más hubo una gran demora y sobre todo un cansancio de Jesús. Jesús ya tenía la espalda sangrando. Jesús para ese entonces ya llevaba la cruz. Ya era casi cerca del mediodía. Bajo el calor abrasador del sol, Jesús iba ya cargando la cruz hasta llegar a las alturas entre rocas, piedras y el camino feo para caminar hasta llegar a la Gólgota, a donde Él iba a ser crucificado. Y al llegar al lugar de la cita donde Él iba a ser ejecutado, sus manos, sus pies fueron clavados en el madero. Imaginémonos todo ese trayecto ya de cansancio que Jesús ya llevaba. Ahora parece entonces Jesús ya había caído varias veces. Y cada caída que Jesús se daba, se lastimaba sus rodillas, se lastimaba su cuerpo, su columna, por el peso de la cruz. Se dice que Jesús estuvo 3 horas colgado. Imagínense, nosotros salimos al centro a un mandado. ¿Y qué decimos cuando llegamos a la casa? El sol está terrible. Ahora imagínense a Jesús 3 horas colgado en la cruz, con los rayos del sol cayendo como plomo sobre su cabeza, que además ya estaba coronada de espinas. Sin embargo, durante todo ese tiempo, ni una sola palabra de murmuración o queja pasaron por los labios de Jesús. No hubo quejas, ni mucho menos pidió clemencia, sino que todos sus sufrimientos habían sido enfrentados en un silencio majestuoso. Isaías 53:7 se lee así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció y no abrió su boca. Él no dijo nada. Pero, ¿por qué no dijo nada? ¿A poco él no estaba sufriendo? Él estaba sufriendo. Pero él sabía que había sido enviado por el Padre precisamente con ese propósito de dar su vida. Dios mostrando el amor hacia la humanidad, que dio lo único que tenía, a su Hijo. Aunque él estaba angustiado, estaba afligido, donde estaba siendo atormentado por los clavos, la corona de espinas, pero él no abrió su boca, sino como un cordero manso fue llevado a esa cruz, al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladoras, dice que enmudeció y no abrió su boca. Y durante todo ese trayecto, ese tiempo, Jesús ya tenía sed. Y él dijo, tengo sed. Ahora esto era una sed más que una sed ordinaria o una sed cotidiana. Había algo más profundo de los sufrimientos físicos detrás de él. Y haciendo una comparación cuidadosa de nuestro texto, de lo que hemos estado viendo con Mateo 27:48, y que dice: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en su caña le dio a beber. ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía sed. Y después clamó Jesús: Elí, Elí, lama sabactani. Y mientras el soldado estaba presionando la esponja de vinagre sobre los labios de nuestro Señor Jesús, dice que algunos de los espectadores gritaron: deja y veamos si viene Elías a salvarlo. Recordemos que el Salvador tenía sed, no se le olvide eso. Él acababa de salir de 3 horas de oscuridad, durante el cual el rostro de Dios se había apartado de él, mientras él soportó el ardor de la ira derramada. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver la fidelidad de Jesús al cumplimiento de todas las profecías que hablaban sobre su persona. Ya para todo ese tiempo había estado colgado en esa cruz ya 6 horas. Había pasado por sufrimientos sin igual. Sin embargo, su mente estaba clara y su memoria estaba intacta. Jesús tenía delante de él la distinción perfecta de toda la verdad de Dios. Y él sabía que todo lo que estaba sucediendo hasta ese momento era el propósito del Padre. Y hemos observado aquí cómo el Salvador, cómo Jesús se inclinó ante la autoridad de las Escrituras. Todavía en la vida, así como en la muerte. En vida él decía: todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo, lo hago y lo hablo de lo que viene del Padre. Él siempre estuvo bajo la autoridad de la palabra, tanto en la vida así como en la muerte. Así nosotros debemos ser igual. Cuando estamos en gozo, en aflicción, siempre la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que tiene ese poder y la vida para resucitar al pecador. Estimado oyente, amigo, la pregunta es, ¿cómo es usted o qué hace usted con la Biblia? Amado cristiano, para usted, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿En qué lugar usted, amado hermano, tiene la palabra de Dios? Hay muchos cristianos que con tristeza podemos decirlo, que no la estudian, no saben ni dónde queda el Génesis y dónde está el Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque no damos el tiempo a la autoridad de la Escritura para que nos hable, para que nos enseñe. ¿En qué concepto, en qué lugar tiene usted la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el divino libro. Escucha esto. En la Biblia tenemos la última oportunidad y está el último recurso para el pecador. Porque es a través de la Biblia, es porque a través de las Escrituras que podemos conocer quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Ahora, si usted, amigo, usted, hermano, desea descubrir realmente la revelación y la mente de Dios, ¿dónde lo puede encontrar? Solamente lo encontrará en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una lámpara a tus pies, donde podrás caminar en luz. Y el Señor Jesús en vida siempre estuvo bajo la autoridad de las Escrituras. Siempre obedeció al Padre por medio de la Escritura. Jesús dijo, tengo sed. Ahora, esta sed terrible de la crucifixión es sobre él. Pero eso no es suficiente para obligar a los labios que estaban resecos ya al hablar. Pero escrito está, porque esto estaba escrito ya por los profetas, que dijo, en mi sed me dieron a beber vinagre. Y Jesús, Él se muestra a sí mismo en obediencia activa y en una obediencia perfecta a la voluntad de Dios, al cual Él vino a cumplir. Él simplemente dijo, tengo sed. Ahora, el vinagre que le dieron era lícito. ¿Por qué? Porque la profecía tenía que cumplirse. Ahora haré una aplicación para nosotros. En primer lugar, el Señor Jesús, Él se deleitaba en la voluntad del Padre. Incluso cuando se trataba de los que sufren de sed, Él rogaba por ellos. La pregunta es, ¿podemos decir nosotros, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Jesús siempre estuvo sujeto a hacer la voluntad del Padre. Y aquí aprendemos que cualquiera que sea nuestro estado, debemos estar contentos. Como decíamos, si estamos en sufrimientos, debemos estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Si estamos tristes, debemos estar bajo la autoridad de Dios, haciendo la voluntad del Padre y no la nuestra. Debemos estar contentos en todo. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 4:11 y anima a los hermanos diciendo lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. En cualquiera que sea la situación que estemos pasando, la palabra de Dios, su palabra, debe ser la autoridad en nuestra vida. Mire, el Hijo de Dios se le negó un trago de agua fría para aliviar su sufrimiento. La pregunta es, ¿qué hay de diferente con nosotros? Dios nos ha dado toda una variedad de refrescos para aliviarnos. Sin embargo, ¿y cuán a menudo somos tan desagradecidos con Dios? Es decir, aunque tenemos mejores cosas que un vaso de agua para deleitarnos cuando tenemos sed, pero ¿qué hacemos? Aún así no estamos agradecidos con Dios. Y siempre estamos renegando de Dios, porque esto, porque el otro, Señor, porque aquello y porque lo demás. Hoy tenemos muchos motivos para sentirnos bendecidos por Dios. Y sin embargo, ¿qué sucede? Despreciamos muchas de las bendiciones en vez de tener gozo, en vez de tener alegría en nosotros por todas las misericordias más comunes que poseemos. Decía David hace un momento, cuando hizo la invitación para pedir al Señor por la sanidad de aquel amigo que estaba enfermo, y tristemente, bueno, pues él ya partió, ¿verdad? Pero nosotros estamos con vida, estamos en un lugar en el cual somos bendecidos. Pero ¿cuántos cristianos, usted hermano que me escucha, que me mira, tal vez se quedó en su casa porque realmente no quiso venir? Si usted se congrega igual en otro lugar, ¿cuántos meses, cuántas semanas tiene que usted no se ha congregado? ¿Qué sucede con esto? Estamos despreciando las bendiciones. En vez de tener gozo, alegría por las misericordias que Dios tiene para con nosotros, estamos quejándonos con el Señor cada día. Mientras que el Señor en agonía, Él clamaba, tengo sed. Y no había nadie a su alrededor para consolarlo y llevarle un vaso de agua. Y tú que vives rodeado de muchas bendiciones, no reconoces las misericordias espirituales, no reconoces las bondades comunes del cuidado de Dios. Si usted está vivo, si usted y yo estamos con bien, porque Dios ha enviado al ángel de la guarda para librarnos. Si Dios abriera nuestros ojos espirituales, veríamos a legiones de demonios tratando de atacarnos, y veríamos el ángel de Jehová que va acampando ahí con nosotros, guardándonos de todo ese mal. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sido agradecidos con Dios? Tristemente. ¿Cuántas veces nos quejamos por no tener un vaso de agua? Mas sin embargo, mire, por el pecado que hay muchas veces en nosotros, por este pecado podemos merecer la copa de la ira de Dios, disciplinándonos. Aquí está lo siguiente: si no nos ponemos en serio, si no aprendemos a estar satisfechos con lo que tenemos, aunque no sea lo más que lo necesario y elemental de la vida. Mire, mucha gente no tiene ni siquiera una casa, anda rentando.
Usted tiene una casa humilde, no con muchos lujos, pero tiene una casa donde vivir. El Hijo de Dios no tenía ni dónde recostar su cabeza. Por lo tanto, no te quejes si no tienes que solamente pan para comer, que si tienes el alimento, tienes un hogar donde vivir, tienes con qué cubrirte. Sé agradecido con el Señor. Hasta ahorita todos hemos comido. El Señor Jesús, Él padeció hambre. Por lo tanto, no nos quejemos si solo tenemos lo necesario para subsistir la vida. ¿Por qué? Porque al Salvador se le negó incluso el agua en la hora de su muerte. El problema del sufrimiento. Mucha gente dice, incluso hay un video donde un joven está predicando y otra joven, una mujer, le empieza a contradecir que qué caso tiene recibir a Cristo si de todas maneras se va a sufrir en este mundo, que no valía la pena. Y este hombre, con la sabiduría y el Espíritu Santo y la palabra de Dios, por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Y él le dijo, bueno, hay mucha diferencia. El que sufre con Cristo, dice la misma Escritura, que estas breves tribulaciones no se van a comparar con el gozo que nos espera para todos aquellos que por la causa de Cristo sufren. No así. Aquel que sufre sin Cristo, aparte que sufre sin Cristo, al final su estado es el infierno. Entonces, en conclusión a lo que este joven decía, a la mujer joven, vale la pena sufrir con Cristo. Si Cristo sufrió teniendo sed en la cruz y no hubo consolación, no hubo nadie que le diera un vaso de agua, ¿por qué no vamos a sufrir nosotros? La pregunta es, ¿por qué debería ser necesario el sufrimiento en un mundo en que se rige por un Dios perfecto? Mire, Dios no solo tiene el poder de prevenir el mal, Dios lo puede prevenir, porque Él tiene el poder. Pero el propósito de Dios también es que la humanidad se dé cuenta que sin Él, el hombre, el ser humano, Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y por eso Dios muestra también el otro lado, que es el amor. Entonces, la pregunta sigue ahí. ¿Por qué debe haber dolor? ¿Por qué hay miseria, enfermedad y muerte? Estamos muchas veces desconcertados cuando miramos hacia afuera y ver los innumerables enfermos que se están muriendo de muchas enfermedades, de SIDA, tuberculosis, de la diabetes. Estamos desconcertados y muchos dicen, Señor, ¿por qué? Este mundo no es más que un valle de lágrimas, que una fina capa de alegría apenas logra ocultar los hechos de la vida diaria. Ahora, todas estas preguntas que muchas veces nos hacemos, debemos llevarlas a la cruz. Si bien no se encuentran allí una respuesta completa, pero sí pueden cumplir lo que satisface el corazón ansioso.
Si Jesús sufrió, ¿por qué nosotros nos vamos a sufrir? Por eso el sufrimiento es parte del evangelio verdadero. El sufrir, el enfermarnos, el tener problemas, el tener sed es una extensión del evangelio. Cuando alguien le promete un evangelio que no vas a sufrir, que lo vas a tener todo, que tendrás riquezas, ese es un falso evangelio. No le crea. Si nosotros vamos a la historia, todos aquellos que fueron cristianos, además todos los discípulos excepto uno, pero todos murieron, algunos a espadas, otros a pedradas, crucificados. Solo Juan, el teólogo, murió en la vejez, pero todos los discípulos del Señor fueron muertos. Ahora bien, Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire, la cruz nos muestra que Dios no ignora nuestras penas. Por eso Él envió a la persona de su Hijo Jesús, quien cargó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y la cruz nos muestra que Dios está atento a nuestra tribulación, así como a nuestra angustia. Jesús sufrió la cruz y nos dice que Dios no es indiferente al dolor que el Salvador experimentó en la cruz. Vemos aquí que Cristo se identifica con los sufrimientos de la gente, de su pueblo, de sus hijos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dios hace una invitación y Él dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que nos acerquemos. Pero aquí hay una cosa que Él pide: que cuando nos acerquemos a Él, que lo hagamos confiadamente al trono de esa gracia, para que podamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para el momento de la angustia, de la tribulación, de la necesidad, que dice: acércate a mí, acércate. Y no dudes de Él, porque el que duda, el que desconfía de Dios, a Dios no le agrada. Nuestro Redentor no es alguien que se interesa por nosotros por una manera de simpatía. No, sino que Él se identificó con nosotros de una manera absoluta. Y la razón, porque Él fue el hombre experimentado de dolores. Jesús sufrió y Él sabe y Él nos entiende. Y Cristo se identificó con nosotros de una manera perfecta. Por eso aquí no importa qué tan abatido usted se encuentre, qué tantos problemas usted tenga, no importa cuántos problemas tengamos y qué tan triste sea la vida. Aquí está lo importante y la buena noticia de que Jesús nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7, mire, es la palabra de Dios y es la mente de Dios hablando a nuestras vidas hoy. Dice Primera de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire nomás, Dios nos cuida.
Entonces nunca digamos, creo que Dios no me escucha. No, sí, Dios nos escucha. Él nos cuida. Y esto habla cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿De qué nos habla? Nos habla de una entrega a Dios directa y de una vez para siempre. De todo lo que nos preocupa, vayamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene cuidado de nosotros. Es decir, porque Él se interesa por nosotros. Nadie más puede interesarse por nosotros que Dios. Hermanos, ¿de qué otra manera queremos que Dios nos hable, que Dios nos apapache? Para mí este es un apapacho, es un beso de Dios hacia mí, porque me hace recordar que cada vez que yo tenga aflicciones, problemas, inquietudes, tengo que pensar que tengo que echar toda mi ansiedad sobre Él, tengo que entregarme a Él, reconocer que Él es mi única esperanza viva, porque Él es el único que tiene cuidado de mí y que se interesa por mí. Y cada vez que yo hago esto y siento esto, a veces platicamos con mi esposa, dice, yo siento que hay tantas cosas. Yo digo, hay que descansar en el Señor. Nosotros no podemos aumentarnos un codo más. Dios tiene cuidado de todo. Y todos los días descanso en el Señor. La pregunta es, ¿está tu cuerpo atormentado por el dolor? Así fue el del Señor, atormentado por el dolor. ¿Has sido mal entendido o te han presentado mal? Jesús fue mal entendido y lo presentaron mal ante los gobernantes. Así fue con el Señor Jesús. Ha sufrido el abandono de los más cercanos y queridos que se apartaron de ti. También lo hicieron con Él. Jesús fue abandonado. ¿Está usted en la oscuridad? Así también Jesús estuvo durante 3 horas. De manera que en todas las cosas que Él fue también semejante a sus hermanos, para venir a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Entonces, ¿por qué vamos a quejarnos si Dios tiene cuidado de nosotros? Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La pregunta es, ¿por qué hay tanto vacío en el alma? ¿Por qué el hombre natural nunca está satisfecho? Hermanos, esto es tan cierto tanto como para el magnate, el millonario, como para el pobre. Por ejemplo, para el millonario, la riqueza no le trae ninguna satisfacción real. Es tan cierto como para el trotamundos, aquel que ya le ha dado no sé cuántas vueltas al mundo, paseando, conociendo lugares, pero tampoco ha tenido la paz y ha sido feliz. Igual es para quien ni siquiera ha salido de su rancho. Viajar de un extremo de la tierra a otro o viceversa. No logra aún así descubrir lo que es la paz verdadera. ¿Cuántos magnates quienes saben lo que tienen, de todo lo que tienen, no tienen paz? No la tienen.
y se mueren y se van sin conocer la paz verdadera. La Biblia dice que todo lo que el mundo ofrece es pasajero, se esfuma. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El gozo que el mundo te ofrece, el gozo pasajero, la paz pasajera de las riquezas, esas van a pasar. Pero el que confía en la palabra de Dios, el que está bajo la autoridad de la palabra de Dios, dice que éste igual permanecerá para siempre, igual que la palabra del Señor. Todo lo que dice la palabra de Dios, eso será. Juan capítulo 4, versículo 14. Jesús habla del agua y dice: mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hoy mucha gente tiene sed, pero no quiere reconocer para tomar esta agua que le da vida eterna para estar con Cristo. ¿Y sabes qué? Solo Cristo es el único que puede saciar nuestra sed. Solo Él puede satisfacer la necesidad profunda de nuestros corazones. Solo Jesús. Solo Jesús puede impartir esa paz que el mundo realmente no sabe dar y tampoco puede darla porque no la tiene. Ahora mire, hay esta buena noticia. Y la buena noticia no es un credo. La buena noticia no es una iglesia, una organización, una fundación, una religión. La buena noticia es de una persona que dijo: tengo sed. Y esa persona ciertamente entregó su espíritu en la cruz cuando dijo: consumado es. Pero esa persona al tercer día resucitó. Es una persona divina de Dios, Jesús, a quien Jesús dice hoy, con esas mismas palabras que dijo hace más de 2000 años. Mateo 11, 28. Y esta bendición y esta invitación aún está vigente para todos aquellos que quieren saciar su sed. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cargados del pecado, cansados del pecado. Este descanso solo puede ser encontrado por medio de poner su fe en Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz y nada más. No podemos añadirle más. Quiero dar la siguiente conclusión. Jesús, decíamos, sigue haciendo esta invitación de que todo aquel que tenga sed, que venga a Él ahora, así como estás. Pero solamente tienes que venir con fe, creyendo que Él te recibirá. Ven a Cristo, no esperes más. Y es a usted quien Cristo aún está buscando para bendecirlo. Dice Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Ven a Jesús. Él es el único que te puede saciar. Amigo, mire, no rechace ni niegue al Salvador. ¿Por qué? Porque si usted muere en sus pecados, en el infierno hay una sed tan terrible
y donde nadie puede ser consolado. Si Cristo clamó, tengo sed, cuando Él sufrió la ira de Dios por más de 3 horas, la pregunta es: ¿qué será del estado de aquellos que tienen que soportar, escucha esto, amigo, durante toda la eternidad, una sed que jamás será saciada? Ahora, amigo, quiero que pienses en lo siguiente. Hay una sed eterna en el infierno, que donde no hay ningún tipo de alivio. Y quiero recordarles las siguientes palabras. Lucas, capítulo 16, versículo 24 al 31. Esto es algo real. Dice así. Vamos a leer desde el 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Quién habla aquí? El hombre rico que murió. Pero antes este hombre se deleitaba, dice que todos los días hacía fiesta en su casa. 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahora aquí me queda un momento. Cuando dice que una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, aquí cima está escrito con S. Y cima escrito con S significa profundidad. Y cima escrito con C significa altura. Pero aquí cima es con S y es profundidad. Si aquellos que niegan que no hay un infierno, yo solamente quiero que vea los videos de los volcanes que hacen erupciones. ¿Qué es lo que sueltan? Lava, que por donde quiera que pasa destruye y consume todo lo que hay ahí. El infierno no va a consumir el alma, sino que por la eternidad, día y noche, estarás ahí lamentándose. Luego dice el 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Padre Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El hombre rico hizo una petición: Señor, yo quisiera que mandaras a alguien para que le prediquen, porque tengo 5 hermanos que son también, como dicen en mi tierra, son de gusto. No les gusta bailar, dice. No, cuando alguien es borracho, dice: no, que ese sí es de gusto, dice, porque mire si bebe, dice. Amén, dice Tito. Y el hombre rico tenía 5 hermanos en esa misma condición. Pero el rico antes no creía, porque él ya sabía de la ley de Dios, porque todo judío conocía la ley. Pero
Él siguió dándole el gusto, como dice, no, si tiene gusto que la goce. No se crea de esa mentira. Pero ¿qué dice? Mira, dice, allá tienen a Abraham, tienen a Moisés y a los profetas. ¿A qué se refiere? Tienen el Antiguo Testamento, tienen el Evangelio de la Gracia. Que escuchen, que crean a la predicación. Es que, Señor, no es que si va uno de los muertos, van a creer. Mira, si no creen a los vivos, a los que estamos predicando ahorita, si usted me está escuchando y dice, ay, que es mentira. Bueno, si usted no me cree, mucho menos va a creer si resucita a alguien y le dice, y usted sabe que está muerto, y le habla de noche y le dice, Juan sin miedo, ¿cómo estás? Arrepiéntete, te vas al infierno. Vas a morir, amigo. Mire, yo quiero que piense lo siguiente. Si la sed física en el extremo es insoportable, e incluso cuando debemos soportarla por algunas horas, ¿cómo será de esa sed que es infinitamente más grave que cualquier presente sed y que además no puede ser satisfecha jamás? Tal vez alguien dirá como, ¿por qué es Dios tan cruel hacer que la gente enfrente una situación así por la eternidad? Termino con esto. Solo recuerde a lo que expuso a su propio Hijo, a Jesús, cuando el pecado le fue imputado a Él. Si su Hijo, siendo su Hijo, padeció el dolor, sin duda, el que desprecia a Cristo merecerá ir al lugar más caliente, y no es Acapulco, Hoy estuvimos casi a 45, 48, 50 grados centígrados. Terrible el calor. Yo me estaba derritiendo como chocolate. El calor inmenso. Bueno, mira, amigo, esto no se va a comparar. El infierno es el lugar más caliente. Y ahí no, el alma no se va a derretir, sino sentirá dolor por la eternidad. Donde dice que hay gritos, hay lamentos, donde se están arrepintiendo fuera de tiempo. ¿Por qué no creí? ¿Por qué no hice caso? Pero ya no hay tiempo. Por tanto, le invitamos nuevamente a recibir a Cristo. Si usted incluso visita la iglesia por años, pero no ha sido salvo, Cristo le invita nuevamente a recibirlo, porque nunca lo ha recibido. Hágalo como su único y suficiente Salvador y sométase a Él como su Señor. Y líbrese definitivamente de las llamas del infierno que están ahí, a todo lo que da. Ojalá este mensaje, usted que me escuchó, lo haga recapacitar, porque lo que viene después de la muerte, si se va sin Cristo, el lugar es el lugar más caliente, el infierno. Oramos. Padre, hemos expuesto tu palabra. Es tu palabra, no es mi palabra. Tal vez muchas veces somos tentados para no hablar esta palabra, porque esta palabra incomoda al pecador. Esta palabra incomoda al mismo Satanás.
Pero Él quiere llevarse a multitudes a ese lugar más caliente que es el infierno, donde tú has enviado a tu Hijo Jesús a sufrir todo el sufrimiento y lamento que Él tuvo en ese proceso cuando fue enjuiciado y ejecutado, Señor. Y aún en las últimas horas de vida, en ese clamor angustiante, Él tenía sed y pidió agua. Pero tenía que cumplirse la profecía. Y por eso Él dijo: tengo sed. Y en vez de darle agua para calmar la sed, le dieron vinagre a beber. Porque así tenía que suceder para que se cumpliese la Escritura. ¿Cómo no te vamos a adorar, Señor? ¿Cómo no te vamos a honrar? ¿Cómo no te vamos a darte gracias, Señor? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos si tú nos salvaste, Señor, y nos has dado esa bendición, ese privilegio para estar contigo por la eternidad, Señor? Y ser una mano amiga para aquellos que aún no han sido salvos, Padre, por la gracia salvadora, Señor, de tu Hijo Jesús. Yo intercedo por aquellas almas, Padre, que aún no han sido salvas, Señor. Sálvalas, Padre, en el nombre de Jesús. Uno más para Cristo hoy, en este día, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquellos, mis hermanos, que tal vez no hemos valorado tu muerte, tu sangre que derramaste, Señor, la sed que tuviste, podamos ser conscientes, Señor, que todo fue también por nosotros y que debemos ser agradecidos por todas las bendiciones que tú nos das cada día. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.